Ya bien, jóvenes, empecemos con la clase. Por favor, apaguen su micrófono, ¿sí? Bien, vamos a ver ya en la unidad 5 que trata sobre funciones. Vamos a definir lo que, antes de definir función, definamos lo que es una relación, ¿sí? Bueno, ¿qué es una relación? La relación es aquella que está dada, ¿sí? Por lo que es una correspondencia entre los elementos de dos conjuntos, ¿sí? Entre los elementos de dos conjuntos. Es decir, se necesita dos conjuntos para poder hacer una relación entre ellos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si aquí tengo dos conjuntos, yo puedo hacer una relación entre ellos, ¿sí? A este elemento, a este elemento de este conjunto, ¿sí? Lo relaciono con este otro elemento del segundo conjunto, ¿sí? Es decir, si aquí denoto los conjuntos A y B, ¿sí? Entonces, entre estos dos conjuntos va a haber una relación de los elementos de A hacia B, ¿sí? Entonces, fíjense cómo se hace la relación uniendo un elemento mediante una flecha hacia los elementos del otro conjunto, ¿sí? Entonces, bueno, la relación que aquí se ha formado entre los conjuntos A y B es las maneras de movilizarse, ¿sí? Las maneras que tienen los elementos del conjunto A, ¿sí? De movilizarse según lo que indica el conjunto B, ¿sí? Eh, Aquí también tenemos dos conjuntos entre los cuales se puede hacer una relación, ¿sí? ¿Ok? En este caso vamos a hacer una relación con lo que es el número de lados, ¿sí? Entonces, en este conjunto lo que tengo son figuras geométricas, ¿sí? Conocidas. Tengo un triángulo, un cuadrado, un pentágono y un rectángulo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la relación? Vamos a relacionar cada elemento, o sea, cada una de estas figuras con sus respectivos números de lados que se encuentran en este otro conjunto, ¿sí? Entonces, al triángulo lo relaciono con el 3 porque tiene 3 lados, al cuadrado con el 4, al pentágono con el 5 y al rectángulo también con el 4, ¿sí? Entonces ahí tengo entonces, ahí tengo entonces la relación. Ya. ¿Alguna pregunta? Sigamos. Entonces aquí también tengo conjunto A y conjunto B. Bien. Ya, entonces aquí también vamos a hacer otra relación entre estos dos conjuntos, ¿sí? Entre el conjunto A y el conjunto B, ¿sí? ¿Cuál va a ser
relación, sumar 1 a los elementos del conjunto A para obtener los elementos del conjunto B, ¿sí? Entonces, menos 1 más 1, 0, 0 más 1, 1, 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 1, 4, ¿sí? ¿Ok? Ya. Si yo digo, por ejemplo, que yo tengo un elemento X que pertenece al conjunto A y un elemento Y que pertenece al conjunto B, entonces la relación que aquí se tiene es la siguiente: Y igual X más 1, ¿sí? ¿Ok? Bien. Ahora sí, ya teniendo claro lo que es una función, una relación, podríamos ya empezar a definir lo que es función o darnos cuenta de lo que es una función. Una función no es más que una relación, ¿sí? Una función es una relación, ¿sí? Pero tiene su respectiva característica, ¿sí? Ya. A ver, al conjunto A se lo denomina conjunto de partida o también dominio, y al conjunto B se le denomina conjunto de llegada, o también se le denomina el rango o recorrido, ¿sí? Entonces, para definir una función, ¿sí? La correspondencia o la relación que tiene que haber entre los dos conjuntos, ¿sí? Tiene que ser 1 a 1, ¿sí? ¿Ok? Eh, es decir, a un elemento del conjunto A solamente le debe corresponder un elemento del conjunto B, nada más. Por eso es que dicen que la relación tiene que ser 1 a 1, ¿sí? ¿Ok? Entonces aquí la relación es 1 a 1, ¿sí? ¿Ok? Con eso obtengo lo que se llama una función. Ya, sigamos entonces. Veamos la definición de una función. Sean X y Y dos conjuntos no vacíos y que son subconjuntos de los números reales. Una función de variable real de X en Y, o sea, de conjunto X en el conjunto Y, es una regla de correspondencia que asocia a cada elemento de X un único elemento de Y. Como ya les indiqué, la relación tiene que ser 1 a 1, ¿sí? Representado simbólicamente, tenemos aquí me indica que la función, ¿sí? Es aquella que va desde el conjunto X al conjunto Y, ¿sí? Es la relación entre estos dos conjuntos, ¿sí? Donde X, que X minúscula, que es un elemento de este conjunto X, ¿sí? Es decir, aquí tenemos la correspondencia única de un elemento del conjunto X hacia un elemento del conjunto Y, ¿sí? ¿Ok? Entonces, a los elementos del conjunto de llegada, ¿sí? Se les llama también f de x, ¿sí? ¿Qué quiere esto decir? O sea, ¿qué me representa? Me representa que los elementos de conjunto de llegada dependen de los elementos del conjunto de partida, ¿sí?
Las funciones se pueden representar de diversas formas, ¿sí? Deme un segundo, por favor. Podemos representar de diversas formas una función, ¿sí? Verbalmente, por medio de conjuntos, algebraicamente, por tabla de valores y también mediante un gráfico, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo una representación de una función mediante conjuntos, ¿sí? Mediante conjuntos, ¿ok? Aquí se puede observar el conjunto de partida, o también llamado dominio, el conjunto de llegada, o también llamado rango, ¿sí? O recorrido, y la función que hay entre ellos dos, ¿sí? Aquí se puede observar, ¿sí? La función. A menos 1 le corresponde 1, a 0 le corresponde 0, a 1 le corresponde 1, a 2 le corresponde 4 y a 3 le corresponde 9, ¿sí? Algebraicamente, esta función se la puede escribir como f de x igual a x cuadrado, ¿sí? Donde f es la función, ¿sí? F es la función, ¿sí? Ya, la función, una función no siempre no siempre se la denota con f. Puede tomar cualquier letra, g, h, función i, etcétera. ¿Ok? Entonces, aquí también digo que y, o sea, que es un elemento de rango en la función y esto es igual a x al cuadrado, ¿sí? Con tabla de valores, tabulo los elementos del conjunto de partida o del dominio, menos 1, 0, 1, 2, 3. Y aquí también puedo tabular los elementos del rango, ¿sí? A través de la función, ¿ya? Entonces a menos 1 le corresponde 1, ¿sí? ¿Esto cómo se lee? Cuando x es menos 1, y vale 1. Cuando x es 0, y vale 0. Cuando x es 1, y vale 1, y así sucesivamente, ¿sí? O también dicho de otra forma, esto es f, o sea, la función evaluada en 1, porque recordemos que lo que hacemos es reemplazar, ¿sí? Se reemplaza nomás, ¿sí? Y obtenemos el valor de y. Esto sería, por ejemplo, f evaluado en x igual 0. Aquí tendríamos la función evaluada en x igual 1, la función evaluada en x igual 2, la función evaluada en x igual 3, ¿sí? Tiene que quedarles bien claro el concepto de función, ¿sí? Recordemos, la correspondencia es 1 a 1, es decir, a cada elemento del conjunto X solo le corresponde un único elemento de Y, ¿sí? Es decir, del dominio del conjunto de partidas solamente sale una flecha hacia el conjunto de llegada, solamente una flecha. Es decir, yo no puedo tener, por ejemplo, que a menos 1 le corresponda el 1 y que a la vez le corresponda el 4. No, entonces con eso ya no tendríamos una función. Con eso ya no tendríamos una función, porque la correspondencia no es 1 a 1. ¿Ok? Bien, continuemos. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Preguntas?
Jóvenes, ¿tienen preguntas? Bien, continuemos. Gráficamente, ¿sí? También podemos representar una función de forma gráfica. Por ejemplo, esta es la función que aquí observamos, f de x igual a x al cuadrado. ¿Sí? Se lo representa en un plano cartesiano. Se lo representa en un plano cartesiano porque la función es de variable real. Entonces, eje de x eje y. Y esta es la función f de x igual a x cuadrado. Y recordemos que y es igual a f de x. Verbalmente, ¿cómo puedo también hablar de una función o indicar una función? Por ejemplo, aquí tenemos una función, estatura de una persona que depende de su edad, ¿sí? Estatura de una persona que depende de su edad. Fíjense que hay una dependencia, ¿sí? Hay una dependencia de los elementos de un conjunto hacia el otro conjunto, ¿ok? También tenemos el costo de un producto que depende de su peso. El costo de un producto que depende de su peso, ¿ok? Ya. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, licenciado. Bien, sigamos. La variable x se la conoce como la variable independiente, ¿sí? Ya. Aquí tenemos o sea, los elementos del conjunto de partida es lo que a eso se les denominan variables, ¿sí? Entonces, aquí tenemos tanto x y también los elementos del conjunto de llegada también son variables, ¿sí? Variables. La variable de x se la conoce como la variable independiente, ¿sí? Mientras que a la variable y se la conoce como la variable dependiente, ¿sí? X, variable independiente, y Y, variable dependiente, ¿sí? Por eso es que esto se lee Y depende de X, ¿ok? Bien, recordemos que no pueden existir dos valores diferentes de Y para un mismo valor de X, ¿sí? Eso es lo crucial de una función. No pueden existir dos valores de Y para un mismo valor de X, ¿ok? Recuerden que en una función la relación es uno a uno, ¿sí? Aquí tenemos, ¿sí?
A esto se le conoce también como regla de correspondencia, ¿sí? Regla de correspondencia. Y tenemos conjunto de partida, conjunto de llegada, ¿sí? ¿Ok? Bien. Al conjunto de partida también se le llama dominio, al conjunto de llegada se le llama también rango. Sigamos. Por ejemplo, ya. Por ejemplo, tenemos esta función, ¿sí? Fíjense que aquí eh, a la función se la ha escrito como un conjunto, ¿sí? Ya que tenemos, tenemos que es una relación entre dos conjuntos, ¿sí? Entonces, ¿cómo también se la puede escribir a la función? Como aquí podemos observar, a través de lo que se conocen como pares ordenados. Pares ordenados, ¿sí? Donde si yo tomo un par de la función, un par ordenado de la función, ¿sí? En el lado izquierdo tengo X y en el lado derecho tengo Y, ¿ok? Y hablando de forma general, si yo quiero escribir a la función como un conjunto, ¿sí? Esta sería escrita de esta forma, ¿sí? Eh, son los valores de X que pertenecen a los reales. ah, Son los valores de X que pertenecen al dominio y los valores de Y que pertenecen al rango, tales que tenemos aquí un par X, f de X, ¿sí? Donde recordemos que Y es también f de X, ¿ok? Entonces, si yo quiero escribir la función como conjunto, si simplemente la coloco en pares ordenados, ¿sí? En pares ordenados, ¿ok? Donde a la izquierda tengo el valor de X, ¿sí? Y a la derecha tengo un valor de Y, ¿ok? Bien, si observamos esta función, nos podemos dar cuenta que la segunda componente de los pares ordenados eh, no son más que el cuadrado de la primera componente, ¿sí? ¿Ok? Primera componente, segunda componente, ¿sí? Fíjense que la segunda componente, es decir, estos elementos, no son más que el cuadrado de los que están acá, ¿sí? Por lo tanto, esta función se la puede escribir algebraicamente como y igual, que es lo mismo que f de x, igual x al cuadrado, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? No, profesor. Ya, muy bien. Ya, hagamos ahora este ejercicio. Si h es función, si h de x es una función, eh, x está tabulada, ¿sí? Además, me dice que de aquí hay que corregir, aquí es h, no es esto. Además, h de 7 es 13, 13. Indica el valor de m por n, ¿sí? Bien, asimismo, bajo el criterio,
más el criterio que se hizo anteriormente, al tener que h es una función, entonces la correspondencia entre los elementos, entre los elementos del conjunto de partida con los del conjunto de llegada, tiene que ser 1 a 1, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el conjunto de partida tengo los valores 3, 5, 3 que está acá también, 6 y 7, ¿verdad? Pero fíjense, como tengo aquí este mismo elemento en el conjunto de partida, entonces su componente en el conjunto de llegada tiene que ser la misma, ¿sí? Por lo tanto, aquí yo digo que m más 2n es igual a 2, ¿ok? Para que así solamente se tenga un par ordenado, ¿sí? Solamente se tenga un par ordenado, ¿sí? Y no tenga dos pares ordenados con el mismo elemento X, pero con diferentes Y, ¿ok? Bien, entonces aquí tengo m más 2n es igual a 2, ¿sí? Ya. Entonces a esto le vamos a llamar primera condición o una ecuación, ¿sí? ¿Qué más tengo? Tengo que h de 7 es 13, ¿verdad? H de 7 es 13, ¿verdad? Si esto es así, entonces, ¿qué me quiere decir? Que cuando x es 7, la función vale 13, ¿verdad? Entonces, aquí justamente tengo 7 y y sería h de 7, ¿sí? Por lo tanto, esto como es y, esto es lo que valdría 13. Es decir, 3m menos n, 3n menos m es igual a 13, ¿sí? Aquí tengo una segunda ecuación, ¿sí? Entonces aquí he llegado a tener, aquí tengo, ¿verdad? He llegado a formar dos ecuaciones, ¿verdad? Entonces, bueno, para encontrar el valor de m por n, como me están viendo aquí, ¿sí? Y que no lo sé, entonces voy a encontrar m y después n. Bien, lo que voy a hacer es sumar, sumo las dos ecuaciones, 1 más 2. Entonces, al sumarlas se me eliminan m y me queda 3n más 2n. 5n es igual a 13 más 2, 15. De aquí tengo que n valdría 15 quintos, 3. Esto es n, ¿verdad? Entonces, para despejar ahora m, entonces tomo de la ecuación 1 y me queda m más 2 por 3, que vale n, es 2, ¿verdad? Entonces aquí despejo m, me queda 3 por 2, 6, 2 menos 6 menos 4. Finalmente, obtengo el producto m por n y esto sería 3 por menos 4. Esto es igual a 3 por menos 4, menos 12, ¿sí? La respuesta sería la opción de menos 12, ¿ok? ¿Una pregunta? No, profe. Bien, sigamos. Hay la suma de coordenadas de los puntos de la siguiente función. Tengo, entonces, lo que me piden aquí es que haya la suma de las coordenadas en X y también la suma de las coordenadas en Y, ¿sí? Entonces, en X, ¿cuánto valdría la suma? Sería aquí X total. 3 más 7, 10 más 5, 15, ¿verdad? ¿Sí? Y en Y, la suma sería 4 más 2, 6 más 1, 7. Y el total sería 7. Por lo tanto,
Si aquí me dan como par ordenado, es porque aquí tengo x total, punto y coma y total, ¿sí? Entonces sería, la respuesta sería 15 en x y en y 7, ¿sí? Sería la opción B. 15 en x y en y tenemos 7, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta? No. No, profe. Sigamos. Veamos aquí acerca de lo que se conoce como el criterio de la recta vertical, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice el criterio de la recta vertical para funciones? Más que todo cuando tenemos gráficos de funciones, ¿sí? Me dice, dado el gráfico de una relación, ¿sí? De aquí hay que también acotar algo, ¿sí? Hay que acotar algo, ¿sí? Algo que tiene que quedar bien claro, jóvenes, a ustedes es lo siguiente, ¿sí? Toda función es una relación, pero no toda relación es función. Toda función es una relación, pero no toda relación es una función, ¿ok? Bien. ¿Qué me dice el criterio de la recta vertical? Dado el gráfico de una relación, si se traza una recta vertical, es decir, paralela al eje Y, el gráfico de función, si y solo si la recta vertical corta en un solo punto la gráfica a lo largo del eje X. ¿Ok? Representado este criterio de la recta vertical, que nos queda algo como esto. Ahora, fíjense, aquí tenemos 4 ejemplos, ¿sí? Ejemplo 1, ¿qué me quiere decir? Que aquí, fíjense, que aquí tengo gráfico, ¿sí? Un gráfico. Entonces, si yo trazo rectas verticales que sean paralelas al eje Y, ¿sí? Así, por ejemplo, así, así, etcétera, a lo largo de la gráfica, ¿sí? Rectas verticales, ¿ok? Entonces, si las rectas me cortan a la gráfica en un solo punto, es porque el gráfico es una función, ¿ok? Por ejemplo, en la opción 1 tengo que esto es una función. La opción 2, asimismo, fíjense, estas rectas verticales, por ejemplo, ¿sí? Cortan al gráfico en un solo punto. Por lo tanto, el gráfico es una función. Vamos ahora al caso 3. Caso 3, fíjense, si yo aquí trazo una recta vertical, me doy cuenta que esta recta corta al gráfico en más de un punto. Al cortarlo en más de un punto, ¿sí? Entonces me quiere indicar que este gráfico no es el de una función, ¿ok? Y aquí el gráfico 4 tenemos algo similar con el 3, ¿sí? Vemos que en este gráfico, si yo trazo una recta vertical paralela al eje Y, esta recta me corta el gráfico en 2 puntos, es decir, lo corta en más de un punto. Por lo tanto, al hacer esto, ¿sí? Al hacer esto, entonces, no tengo una función, es decir, el gráfico no me representa función, ¿ok? ¿Alguna pregunta? No, profe, sí está claro. Bien. Hagamos este ejercicio, ¿sí? Indicar cuáles son funciones, ¿sí? Indicar cuáles son funciones. Primero, La primera es una función. La ya, segunda también es. ya. No. Sí, La Esto sí es no. primera función, No es, sé. la ya. segunda no. La primera, No, la no, no, segunda la no es. primera. La La primera, ni la primera, Ese sí segunda, es ni la tercera función, es. ya, La primera es función. ya. La segunda no es porque vemos que esta recta Corta vertical en dos La puntos. corta, en la dos corta, puntos, sí. sí. Entonces La esto no es corta. Ajá. función. Y la tercera, si yo trazo una recta vertical aquí, fíjense, me la corta en Corta en dos 1, puntos. 2, 3 puntos, ¿sí? En más de un punto ya la corto, ¿sí? Entonces tampoco es función. Por lo tanto, aquí solo la solamente tengo primera. una función, que es la primera. Solo uno, ¿sí? ¿Ok? Entonces, aplicando el criterio de la recta vertical, ¿sí? ¿Alguna pregunta?
Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. En la tercera gráfica, sí es verdad que se corta en muchos puntos en el gráfico, pero supongamos que tomamos solamente desde la posición de menos X y Desde exactamente, o menos sea, 5 hasta acá. Ya, pues si sí, usted nomás, si usted podríamos tomarlo toma como función, ¿verdad? solamente, si usted borra esto, Ajá, y sé que deja nomás el gráfico desde aquí hasta acá, eso es la función. correcto, gracias. Sino que hay que ver la pregunta, ¿verdad? Lo que nos está pidiendo. Exactamente, sí, Ok, exactamente. O gracias. sea, si es que nos pregunta es por todo el gráfico que aquí está. Si usted nomás deja esto, por ejemplo, así, ya, entonces esto de aquí sí es función. ¿Sí? Porque las rectas verticales nomás lo cortan al gráfico en un solo punto. ¿Sí? Ya, correcto, gracias, licenciado. Bien, continuemos. Ya. Hagan este ejercicio y me indican rápidamente la respuesta. De los siguientes gráficos, ¿cuántas corresponden a funciones? ¿Cuántas? Vamos a poner gráfico 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Gráfico 1 es una función. Sí Gráfico es 1 función. es, ya, sí es función. Sí, sí es una función. Gráfico 2 No es no función. es No, eso función. no. 3, Sí es función. 4, También es es función. función, también es función. 5, Eso no es. No, eso no no es es. función, porque yo trazo una vertical y miren que corta en 2 puntos. Ajá. Y 6, Sí es función. sí, porque las rectas verticales cortan a un punto nomás a la gráfica, sí, le cortan en un punto. Entonces, Hay ¿cuántas cuatro son funciones. gráficas? 1, 2, 3 y 4. 4, Cuatro sí. funciones. Ahí te da 4 funciones, ¿ok? Bien, jóvenes, Sí. parece que ha quedado claro el tema de funciones y que quedó de la recta vertical, ¿sí? Ya de aquí, ya nos veremos en la siguiente clase para hablar sobre el dominio de la función, ¿sí? Gracias por su atención, jóvenes, que tengan buen día. ¿Sí? Igualmente, buen día, licenciado. Hasta luego. Igualmente, profe. Hasta la próxima clase. Igualmente.